La moralidad del capitalismo, un ensayo de Ronald Max Hartwell. Primero, el tema central de este artículo es la moralidad del capitalismo. El capitalismo es un sistema socioeconómico que se caracteriza desde el punto de vista institucional por el predominio del mercado y de la propiedad privada y en términos de motivación por el incentivo de la ganancia, por el deseo y la voluntad del individuo de satisfacer en grado máximo sus necesidades. En las sociedades capitalistas existe un gran respeto intelectual e ideológico por el individuo y una fuerte protección legal a su persona y sus bienes. Las economías capitalistas son muy productivas y aseguran altos niveles de ingreso real a sus poblaciones. El capitalismo se desarrolló primero en Europa y se ajusta a la tradición sociopolítica de Occidente, que asigna un alto valor al individuo y a sus libertades. Sin embargo, existen dos puntos de vista antagónicos acerca de su carácter y sus realizaciones. Tenemos, por un lado, a aquellos que admiran el capitalismo, no solo por las actuales libertades y oportunidades que brinda al individuo, sino también por la forma en que las ha incrementado hasta un nivel casi inimaginable en épocas pasadas. Por otro lado, a pesar de que este historial es evidentemente beneficioso, hay quienes critican al capitalismo por su ineficacia y su injusticia, al par que reivindican la superioridad del socialismo. El socialismo es un sistema socioeconómico que se caracteriza desde el punto de vista institucional por el predominio de la propiedad pública y la planificación y control absolutos de las actividades económicas por parte de una burocracia centralizada y en términos de una motivación reiteradamente proclamada por los ideales de igualdad y justicia. En este ensayo nos ocuparemos precisamente de estos criterios contradictorios y trataremos de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que caracteriza a una sociedad buena o moral? ¿Cuáles son los antecedentes históricos del capitalismo y del socialismo? ¿Cuáles son las principales críticas que se han formulado contra el capitalismo y cuáles son los argumentos invocados por los críticos? En este trabajo nos proponemos demostrar que el capitalismo es, por su naturaleza, más moral que el socialismo, porque se funda esencialmente en el respeto al individuo y le brinda mayores oportunidades para satisfacer sus necesidades y estimular su desarrollo. Características de una buena sociedad. ¿Cómo se puede alcanzar una buena calidad de vida? Este interrogante, planteado ya por Aristóteles, preocupó a los hombres a lo largo de toda la historia. ¿Cuál es esa buena sociedad en la que los seres humanos pueden gozar de una buena calidad de vida? ¿Qué organización política, qué sistema económico y qué normas sociales permiten al individuo lograr una buena calidad de vida? La política y la economía se ocupan del funcionamiento de las sociedades humanas, de las selecciones
de objetivos políticos y económicos y de los medios empleados para alcanzarlos. Sin embargo, las elecciones y los medios entrañan problemas morales, pues se trata de determinar qué es conveniente y qué es bueno, y sobre qué criterios se funda tal determinación, puesto que los individuos discrepan acerca de lo que es bueno y de lo que conduce a una buena calidad de vida, y resulta difícil, imposible conciliar estas diferencias. El problema se ha centrado desde los griegos en la autonomía del individuo como requisito necesario para que alcance una buena calidad de vida. Se considera que el individuo solo puede lograr dicho objetivo en un entorno ideológico e institucional adecuado, entorno en el cual los valores y oportunidades prevalecientes se permitan poner en práctica con ciertas probabilidades de éxito su propia idea de lo que constituye una buena calidad de vida. Muy pocas sociedades a lo largo de la historia ofrecieron tales oportunidades a algo más que una pequeña minoría de su población. La mayor parte de los pueblos han vivido sociedades en las cuales tenían muy pocas opciones, pues estaban limitados no solo por la escasez de oportunidades en economías de baja productividad, sino también por la coerción ejercida por individuos situados en niveles superiores a los suyos dentro de la rígida escala jerárquica de la sociedad. La instauración de un mayor grado de libertad para el individuo asumió en el curso de la historia dos formas principales. Primero, el ensanchamiento de la base económica de la sociedad, y segundo, la eliminación de los obstáculos a la libertad impuestos a los individuos por otros individuos, por instituciones y por grupos de individuos. El desarrollo económico, por un lado, y el establecimiento de libertades legales, por el otro, proporcionaron al individuo un mayor número de opciones cuando los hombres se liberan de las restricciones que impone el Estado y sus organismos, de la coerción de quienes gozan de un estatus superior de las instituciones que controlan el comportamiento, y este proceso coincide con un crecimiento económico que brinda mayores oportunidades. Se dan las condiciones para que se desarrolle una sociedad donde impera una mayor libertad individual de elección y de acción. Para el individuo, una buena sociedad es, según su visión personal, aquella en la que puede pensar y actuar en forma independiente, de modo que las oportunidades que se le ofrecen le permitan llevar el estilo de vida que desee. Una buena sociedad sería en gran medida el resultado de la combinación de dos factores: la libertad política y la oportunidad económica. Pero ¿puede el individuo lograr sus objetivos independientemente? Los hombres tienen diferentes puntos de vista acerca de lo que es deseable o conveniente, y en consecuencia persiguen metas diversas. Siempre ha habido opiniones divergentes y hasta irreconciliables respecto de lo que constituye una buena calidad de vida. Dada esta divergencia de opiniones y la posibilidad de actuar de acuerdo con ellas, los actos independientes del individuo tendientes a satisfacer sus intereses personales conducen inevitablemente por una parte al compromiso, la cooperación y las asociaciones voluntarias
con lo cual el individuo concilia intereses antagónicos, y por otra parte a la competencia y el conflicto, cuando el individuo no coopera o es incapaz de hacerlo. Si es deseable que piense y actúe con independencia, y admitimos la pluralidad de opiniones acerca de lo que es deseable, entonces una buena sociedad no solo permitirá la más amplia gama posible de opiniones y de estilos de vida, sino que tendrá también la inventiva necesaria para crear instituciones o permitir un orden espontáneo, capaces de refrenar las fuerzas potencialmente destructivas y los conflictos sociales. La medida de una sociedad libre está dada hasta cierto punto por su tolerancia a la asociación voluntaria. La medida de una buena sociedad por su capacidad para frenar conflictos perjudiciales para ella. Tercero, ¿qué se entiende por una sociedad moral? No es fácil responder esta pregunta. No existe ningún concepto de moralidad que sea universalmente aceptable. La moralidad del Islam difiere considerablemente de la del cristianismo, y la justicia de las tribus primitivas no es igual a la del hombre occidental. La condición humana es tan diversa, tanto dentro de las sociedades como entre ellas y en el curso del tiempo, que no existe ninguna norma de moralidad capaz de abarcar su realidad social. Hay muchas y diversas normas morales que son respetadas por diferentes pueblos y diferentes sociedades. Los criterios sobre la moralidad varían considerablemente incluso dentro de una misma sociedad. Para cualquier individuo en particular, la moralidad refleja no solo las costumbres generales de la sociedad en que vive, sino también, y lo que es con frecuencia más importante, el código ético de algún grupo o institución, una iglesia o un partido político al cual pertenece o se siente ligado por razones de obediencia, fidelidad o simpatía. Por otra parte, las normas morales no son absolutas, ni para el individuo ni para la sociedad. La moralidad tiene un costo, y ese costo suele ser muy alto, especialmente si implica una coacción. El código moral de una sociedad entonces depende tanto de un sentido absoluto de moralidad como de las posibilidades de esa sociedad para asegurar el mantenimiento del orden y la observancia de la ley. La existencia de una sociedad moral fundada en algunos principios básicos entraña un problema presupuestario, e incluso las sociedades ricas encuentran a veces que el costo de imponer una determinada moral resulta demasiado elevado, en lo que es lo que sucedió, por ejemplo, con el intento de mejorar la sociedad norteamericana prohibiendo el consumo de bebidas alcohólicas. El caso de las leyes prohibicionistas contra las bebidas alcohólicas ilustra también la dificultad de imponer una moral por la fuerza. A causa de la complejidad de las sociedades, es poco realista creer que basta luchar contra un grave flagelo o una gran injusticia para alcanzar una utopía moral, o que la búsqueda de una sociedad más moral es una tarea fácil y sencilla. Es difícil imaginar que un solo cambio o un pequeño número de cambios
puedan transformar en moral una sociedad inmoral. Cualesquiera que sean los criterios de moralidad imperantes, parece ingenuo pensar que puedan obtenerse cambios morales fundamentales por medio del manejo de la sociedad y de la puesta en vigor de las leyes pertinentes. El individuo debe internalizar el sentido moral para que éste pueda influir eficazmente en sus actos. El acatamiento de un código moral impuesto desde afuera es siempre prudencial, pero no implica necesariamente una conducta moral que goce de consenso. Teniendo en cuenta estas características de la moral, es evidente, sin embargo, que ninguna sociedad puede funcionar sin ciertas normas de conducta, sin la vigencia de ciertos derechos individuales, sin un código de comportamiento que regule las relaciones entre los individuos impuesto por la costumbre o por el Estado a través de reglas legales. Dichas reglas, que permiten a los hombres convivir con cierto grado de estabilidad y continuidad, constituyen algunas de las características esenciales de una sociedad. Como ya hemos señalado, estas reglas difieren de una sociedad a otra, aunque sus contenidos suelen presentar cierta uniformidad en las distintas culturas. La civilización europea ha dado tanta importancia al individualismo y a la libertad que la historia de Europa ha sido calificada como la historia de la libertad. La concepción liberal europea tiene una larga tradición que se remonta hasta los griegos. La concepción de una sociedad de individuos libres, cada uno de los cuales tiene el derecho a pensar y actuar independientemente siempre que sus actos no atenten contra el derecho de otros individuos a gozar del mismo grado de autonomía. Según esta concepción, la sociedad moral es aquella que admite la primacía del individuo en la sociedad y permite la libre expresión y el desarrollo individuales, pero reconoce y procura resolver los conflictos de intereses implícitos en el comportamiento de individuos libres que actúan motivados por distintos valores, expectativas y ambiciones. La moral de esta sociedad se encarna en las costumbres y la ley, las cuales protegen al individuo y a sus bienes, controlan la agresión y solucionan las disputas. Controlan la agresión y solucionan las disputas. Sin embargo, el liberalismo no es el único sistema social europeo que reivindica la moral como cualidad inherente a su propio ser. Por lo tanto, no es una actitud realista considerar la moralidad del individuo liberal aisladamente, en especial cuando se lo critica invocando razones morales y se recomienda en cambio un sistema alternativo cuya moralidad sería presuntamente superior. Es factible comparar sistemas alternativos y sus implicaciones morales, así como sus posibilidades prácticas. Preferir un sistema alternativo, pero hasta ahora inexistente, basándose en su sentido ético superior, puede ser espiritualmente estimulante, pero no parece práctico propiciar la instauración de otro sistema sin considerar cómo habrá de creárselo, cuánto costaría y qué instituciones serían necesarias para asegurar su funcionamiento. Aunque no haya consenso sobre lo que
constituye la moral. Las propuestas de los sistemas alternativos pueden examinarse y compararse en función no sólo de sus medios y objetivos declarados, sino también de sus respectivas realizaciones reales o potenciales. Desde un punto de vista práctico, la elección no debería efectuarse entre una sociedad ideal y una imperfecta, sino entre los medios alternativos tendientes a mejorar en alguna medida una sociedad imperfecta. Cuarto, ¿cuál es la lección de la historia? Cuando se quiere evaluar el sistema capitalista es preciso comenzar por examinar su historia. La historia revela el tipo de sociedad a partir del cual evolucionó el capitalismo y la forma que éste asumió a lo largo de su desarrollo. El testimonio del pasado nos permite evaluar el capitalismo sobre la base de sus logros, sus fracasos y su moral. Una apreciación práctica de la historia del capitalismo asignaría sin duda una importancia a sus realizaciones económicas, mientras que a lo largo de la historia el destino del hombre había sido una dolorosa combinación de miseria, suciedad, enfermedades, ignorancia, hambre y muerte prematura. Ese destino cambió espectacularmente en las economías capitalistas a partir del siglo XVIII. Después de un crecimiento económico lento y discontinuo, Inglaterra primero y luego otros países europeos empezaron a desarrollar rápidamente sus economías al mismo tiempo que aumentaba de manera sustancial su número de habitantes. A medida que el mercantilismo daba paso al laissez-faire, las economías se iban liberando de los controles del Estado, lo cual tuvo efectos estimulantes y fructíferos sobre el esfuerzo, la inventiva y el espíritu de empresa. Los empresarios, movilizando todas sus energías, transformaron la economía, a juzgar por su capacidad para producir bienes y servicios y para asegurar una creciente elevación del nivel de vida a poblaciones en constante crecimiento demográfico. Puede afirmarse que el capitalismo, con sus impresionantes realizaciones en escala masiva, ocupa un lugar único en la historia. A juzgar por los beneficios que presta a la humanidad, evaluados de acuerdo con una amplia gama de criterios: expectativa de vida, mortalidad infantil, salud pública, vivienda, vestido y alimentos, alfabetización, educación, servicios culturales y recreativos, condición de la mujer, movilidad social, estándar de vida de la clase trabajadora, opción ocupacional, movilidad laboral, comunicaciones, tiempo libre. El capitalismo parece ser un sistema pletórico de vitalidad y abundancia en comparación con todas las sociedades anteriores y con todas las sociedades contemporáneas no capitalistas, mientras que en las sociedades de otros tiempos los bienes producidos, culturales o materiales, eran usufructuados por una pequeña minoría. Los bienes producidos por el capitalismo moderno se distribuyen ampliamente, beneficiando a la mayor parte de la sociedad. La producción capitalista ha conducido al consumo masivo. Los espléndidos palacios y mansiones del pasado solo eran patrimonio de un minúsculo porcentaje de una población cuyos miembros en su gran mayoría trabajaban la tierra, alejados de todo ese boato.
anónimos y olvidados, pues vivían su breve existencia sumidos en niveles de vida infrahumanos y degradantes. El esclavo, el siervo, el trabajador agrícola, el artesano rural y el campesino, es decir, los miembros típicos y más numerosos de las sociedades de antaño, disponían de pocos bienes y de limitadas opciones de vida, condenados sin esperanza a una existencia miserable y a una inmovilidad casi absoluta, que solo les aseguraba un mínimo nivel de subsistencia. El capitalismo moderno había de rescatarlos de esta condición. Los beneficios del capitalismo, sin embargo, no eran únicamente materiales. El siglo XIX no solo fue un siglo de libertad económica, sino también de creciente libertad política. El capitalismo y la democracia marchaban juntos. El capitalismo no solo demostró ser materialmente productivo, sus efectos también fueron reformadores y civilizadores. Algunos autores sostienen en consecuencia que el capitalismo y la libertad política son interdependientes y están esencialmente ligados en una provechosa asociación. Desde el punto de vista histórico es posible describir dicha relación en dos formas: o bien el surgimiento del liberalismo europeo, que culmina en la Revolución Francesa, dio a las poblaciones libertades cada vez mayores, incluyendo la libertad económica, la cual facilitó el advenimiento del capitalismo y el desarrollo económico moderno, o alternativamente el capitalismo, con su movilidad y su riqueza, posibilitó la aparición de nuevas clases que socavaron las bases de la privilegiada sociedad preindustrial y dieron lugar al desarrollo de formas de gobierno más democráticas. El capitalismo fue, por lo tanto, la causa o el resultado de una creciente libertad. En uno u otro caso existe una relación muy estrecha entre ambos, ya que tanto la democracia como el capitalismo son expresiones de la elección y la libertad individuales. Si la sociedad libre fue el resultado de un largo proceso de evolución política, la sociedad desarrollada fue sin duda una consecuencia del establecimiento de economías capitalistas caracterizadas por un elevado y creciente nivel de productividad. Sin embargo, cabría preguntarse por qué el historial del capitalismo ha despertado tanta hostilidad, mientras que el del socialismo, que registra logros inferiores, suscita tantas alabanzas. ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las razones que invocan quienes contra toda evidencia critican el capitalismo? Antes de 1914, el capitalismo era una realidad y el socialismo un ideal. De modo que al comparar ambos sistemas debía contraponerse, por un lado, la realidad con todos sus problemas concretos, y por el otro el ideal con su promesa de futuras recompensas. Pero ahora el socialismo es también una realidad que debe evaluarse razonablemente sobre la base de sus realizaciones. ¿Produce el socialismo más riqueza que el capitalismo? ¿Distribuye la riqueza de manera más equitativa? ¿Brinda a sus poblaciones mayor número de opciones de vida? ¿Proporciona mayor libertad de pensamiento, de palabra, de prensa, de actividad política e industrial, de conciencia y de culto?
En sus pueblos más son sus pueblos más felices, menos alienados, menos violentos, mejor educados y más cultos. Las sociedades socialistas son menos codiciosas, menos egoístas y por lo tanto moralmente superiores. Es el socialismo más justo, más equitativo y menos corrupto. Es el socialismo mejor que el capitalismo, mejor en el sentido moral. Si diéramos a todas estas preguntas una respuesta favorable al capitalismo, solo estaríamos señalando que el capitalismo es mejor que el socialismo, pero esto no significaría que el capitalismo es moral de acuerdo con algún criterio objetivo. Sin embargo, estas preguntas son interesantes desde el punto de vista práctico. Saber, por ejemplo, en cuál de los dos sistemas preferiríamos vivir, pero las respuestas no resuelven definitivamente el problema de la moral del capitalismo. Este podría ser mejor que el socialismo y ser, sin embargo, inmoral. Quinto, ¿por qué se plantea la disyuntiva capitalismo o socialismo? Cuando al comparar sistemas alternativos de organización social reducimos la elección a dos sistemas contrapuestos, capitalismo o socialismo, estamos simplificando quizás las verdaderas posibilidades disponibles. En el mundo real no hay ejemplos puros de capitalismo o socialismo y todas las economías existentes contienen en sus estructuras elementos de uno y otro sistema. Existen sistemas mixtos que operan exitosamente y proclaman su superioridad respecto del capitalismo y del socialismo. Los críticos del capitalismo, sin embargo, sostienen que este es básica e irremediablemente inmoral y que ninguna modificación o reforma puede alterar esa característica fundamental. Se lo condena en nombre de un absoluto ético, la inmoralidad de la desigualdad que es inherente a la naturaleza misma del sistema. El argumento enunciado de manera negativa se basa en que el capitalismo sería moralmente aceptable siempre que la desigualdad pudiera justificarse por razones morales, lo cual se afirma es imposible. De aquí que las recomendaciones destinadas a reformar el capitalismo tiendan a ser tan drásticas que a la larga sus instituciones esenciales, propiedad privada y economía de mercado, desaparecerían. Empero, la historia muestra que los cambios introducidos en el mercado Empero, la historia muestra que los cambios introducidos en el capitalismo que incorporan principios socialistas, dilución de los derechos de propiedad y regulación del mercado, por ejemplo, tienden a ser acumulativos y a medida que obtienen el apoyo de los grupos de interés se benefician con dichas medidas. Son difíciles de revertir. En realidad, el camino al socialismo puede no tener retorno, como lo ilustra el ejemplo de los países socialistas. En las economías capitalistas del siglo XX se ha producido ya un cambio político significativo que va de asegurar una esfera de lo producido, ya un cambio político significativo que va de asegurar una esfera de no interferencia en los asuntos del individuo, una esfera de protección individual, a establecer demandas sobre otros individuos, santificadas con el rótulo de derechos.
En particular se hace hincapié en el derecho a la igualdad y a la justicia distributiva y por lo tanto en el traspaso coercitivo de la propiedad de un individuo a otro en nombre de la igualdad. No podemos predecir las consecuencias de estos cambios, no podemos predecir las consecuencias que estos cambios tendrían a la larga para el capitalismo. Pero el capitalismo moderno difiere marcadamente del que existía en el siglo XIX y persiste aún la controversia entre quienes califican dichos cambios de camino hacia la servidumbre y quienes los consideran como signos de un capitalismo civilizador. El problema es importante porque sea cual fuere la relación entre el capitalismo y la democracia, no cabe duda de que la coexistencia entre el socialismo y la democracia no es fácil. Los verdaderos países socialistas cercenan las libertades del individuo e incrementan el poder de la burocracia y del Estado. El capitalismo es tolerante con la crítica y en consecuencia estimula el cambio. El socialismo no tolera la crítica y en consecuencia impide el cambio. Estos desarrollados Estos desarrollos ponen de manifiesto la naturaleza esencialmente incompatible de ambos sistemas y el carácter antagónico de las dos tendencias actuales del capitalismo. Una de ellas propicia nuevos pasos hacia el socialismo, el papel cada vez más preponderante del gobierno, y la otra se inclina en favor de un retorno a un capitalismo de laissez-faire, reduciendo el papel del gobierno y aumentando la esfera de la iniciativa y la responsabilidad privadas. Y de este modo, la controversia entre capitalismo y socialismo se reduce a un problema práctico que probablemente habrá de decidirse teniendo en cuenta no los méritos intrínsecos del capitalismo versus el socialismo, sino las ventajas de un incremento del socialismo versus el retorno a un capitalismo fortalecido. Esto es lo que da al debate gran importancia práctica. Con frecuencia las razones invocadas para preferir el socialismo al capitalismo son negativas. El rechazo del capitalismo, más bien que la preferencia explícita por el socialismo, se examina crítica, critica y rechaza el sistema capitalista existente, mientras que suele aceptarse el socialismo como una elección residual sin someterlo a un análisis crítico y exhaustivo. Sexto, ¿cuáles son las críticas al capitalismo? La hostilidad hacia el capitalismo está muy generalizada y profundamente arraigada entre los intelectuales y en el extremo más radicalizado se le atribuyen todos los males, injusticias y frustraciones del mundo moderno. Este ataque contra el capitalismo se centra en tres críticas básicas que giran en torno a la eficiencia, la calidad de vida y la moral. El capitalismo es económicamente insuficiente porque, según se afirma, no es capaz de hacer frente a algunos de los problemas económicos más importantes: crecimiento en el largo plazo, sucesión de ciclos de prosperidad y depresión, grandes conmociones exógenas
como los desastres naturales y la guerra, externalidades, bienes públicos y males públicos, como la educación y la contaminación. El capitalismo crea una sociedad visual y espiritualmente ofensiva, tanto en sus artefactos como en su calidad de vida, y artículos feos y vulgares, condiciones de trabajo y de vida en las fábricas y villas miseria, desagradables e insatisfactorias. El capitalismo es inmoral porque la economía de mercado esencial para el funcionamiento recompensa en forma irregular cuando creando desigualdades e injusticia. Estas críticas son muy graves. Las tres merecen un detenido análisis. En este artículo, sin embargo, me interesa principalmente la afirmación de que el capitalismo es inmoral. Esto no implica que esta crítica sea la más importante, ni que dichas críticas puedan considerarse aisladamente. No cabe duda de que son interdependientes y conflictivas entre sí. Aquellos que juzgan un sistema económico por su eficiencia, por ejemplo, pueden considerar que la ineficiencia no solo limita el crecimiento de la producción, sino también el potencial humano, lo cual es inmoral. Según la opinión de muchos críticos, la moral es siempre la prueba decisiva. Si la reducción de la desigualdad también reduce la eficiencia, ésta se resiente. Si la producción de artículos de alta calidad solo es absorbida por los sectores de mayores ingresos, como ha sucedido con tanta frecuencia a lo largo de la historia, dichos artículos no deberían fabricarse porque favorecen la desigualdad. Corregir una ineficiencia que crea mayor desigualdad es una inmoralidad. La moral es siempre para la moral es siempre más importante que la eficiencia y debe privar sobre esta, independientemente de su costo. Pero incluso si aceptamos este punto de vista sobre la desigualdad social, toda consideración práctica de un sistema alternativo o de medidas que modifiquen los sistemas basándose en principios morales debe reconocer y estimular los trade-offs implícitos. Resulta difícil refutar una crítica al capitalismo que ignora estos trade-offs y adopta la forma de un absoluto moral de indiscutible validez, en especial cuando implica el razonamiento complementario de que quienes defienden el capitalismo a pesar de su inmoralidad están moralmente cegados o son egoístamente perversos, de modo que sus argumentos son cuestionables y deben rechazarse de plano. Los críticos del capitalismo se ven fortalecidos no solo por el convencimiento de su superioridad moral, sino también por la incapacidad de los defensores del capitalismo de justificarlo moral o históricamente, con confianza y convicción. A decir verdad, después de la declinación nunca adecuadamente analizada por los historiadores de la ética del capitalismo, la ética que asociaba el esfuerzo económico a la virtud moral y el éxito a la virtud recompensada. El capitalismo pareció casi indefenso frente a sus críticos. Su defensa ha sido débil y por añadidura se ha producido una retirada apologética que entraña la aceptación
de las críticas y una conformidad casi culpable con las acusaciones de inmoralidad e injusticia. La religión contribuyó a intensificar estos sentimientos de culpa a medida que las iglesias cristianas asumieron una posición contraria al capitalismo. Para el historiador, la actual actitud de la iglesia plantea una paradoja. ¿Por qué lo que una vez fueron virtudes económicas, morales, sociales y cristianas, en particular, por una parte, los actos tendentes a la adquisición y acumulación, y por la otra, la aceptación de la responsabilidad individual, se han convertido ahora en vicios morales reprensibles o bien en actos que usurpan la autoridad y las obligaciones del Estado? ¿Por qué la iglesia condena hoy lo que elogiaba en otros tiempos? ¿Por qué el empresariado capitalista se disculpa ahora por lo que en otra época proclamaba orgullosamente? Si se repitiera el caso del famoso Rip Van Winkle y un capitalista del siglo XVIII despertara en nuestros días de su largo sueño, pensaría que el mundo se ha convertido en una forma de satanismo económico, y esta reacción se vería fortalecida al descubrir la complacencia con que el mundo moderno juzga algunos vicios de antaño. Según los críticos, hay por lo menos 6 características que hacen del capitalismo un sistema inmoral. 1. El capitalismo conduce a una disparidad de oportunidades y recompensas, a una injusta desigualdad en una distribución. 2. El capitalismo responde a motivaciones no éticas y socialmente indeseables, codicia, egoísmo, al mismo tiempo que las estimula. 3. El capitalismo produce bienes destinados a los consumidores sin tener en cuenta la calidad de dichos bienes ni el efecto social que ejercen sobre el consumo. 4. El capitalismo destruye los vínculos humanos éticamente deseables al relacionar exclusivamente a la gente por medio del nexo del dinero. 5. El capitalismo desacredita la costumbre y la tradición, debilitando instituciones humanas consagradas como la familia, alienando a los individuos y privándolos de sus raíces y su paz interior. 6. El capitalismo restringe las oportunidades de vida, trabajo y bienestar, limitando de este modo la libertad del individuo. Estas críticas se apoyan en hechos y argumentos que, una vez sometidos a un detenido examen, demuestran ser aserciones infundadas o controvertibles. En este ensayo solo podemos analizarlos en forma sucinta. Puede afirmarse que la desigualdad es intrínsecamente inmoral. La naturaleza dota a los individuos con diferentes atributos. Desde el momento mismo de nacer, los seres humanos son desiguales. La desigualdad es una característica universal de la condición humana y en gran medida es irremediable. Son inmorales el talento y la belleza. El capitalismo es impulsado únicamente por el egoísmo y la codicia. En el ámbito económico, son los móviles de los individuos variados y complejos. ¿No se relacionan acaso tanto con el bienestar del prójimo, por ejemplo, la familia y los amigos, como con los propios intereses personales? Si el afán adquisitivo beneficia finalmente a otros, ¿cuál es entonces su estatus moral? El capitalismo produce bienes sin tener en cuenta su calidad o sus efectos.
La crítica a estos bienes no implica frecuentemente una desaprobación encubierta de los gustos de otras personas. ¿Con qué criterios puedo juzgar yo las preferencias de mi vecino? La gente compra de acuerdo con sus gustos y con los precios relativos de los productos. El consumidor puede preferir mayor cantidad de artículos de inferior calidad y menor precio a menor cantidad de artículos de mejor calidad y mayor precio. Sea como fuere, la calidad es un concepto ambiguo que sugiere cierta superioridad social. Es verdad que existían relaciones humanas más armónicas y satisfactorias en las sociedades precapitalistas, o que el mismo fenómeno se observa hoy en las sociedades no capitalistas. El capitalismo ha reemplazado el estatus por el contrato. Las sociedades que privilegian el estatus se caracterizaban por la extrema dependencia y servidumbre de la mayoría y por la autoridad y el poder de la minoría. Las obligaciones estaban firmemente establecidas de acuerdo con una jerarquía social, y cuyas responsabilidades hacia las clases superiores estaban definidas más claramente y se cumplían con más eficacia que las responsabilidades hacia las clases inferiores. El capitalismo desvaloriza necesariamente la costumbre y la tradición. En verdad, no se ha demostrado que la tradición se haya debilitado, que el capitalismo sea responsable de ello, y que de todos modos tal debilitamiento resulte perjudicial para la sociedad. Ha debilitado el capitalismo a la familia por el hecho de que la condición de la mujer haya mejorado en el mercado laboral, y de ser así, ¿es esto indeseable o inmoral? No se ha debilitado más la familia porque el Estado ha asumido muchas de las funciones inherentes a la institución familiar, por ejemplo, el cuidado de los ancianos. Y por último, puede afirmarse seriamente que el capitalismo reduce las opciones. ¿Acaso las oportunidades y los productos que ofrece al consumidor no son más variados que los que existían en épocas pasadas o los que existen hoy en los países neocapitalistas? Sabemos que nuestras sucintas respuestas a problemas tan complejos no desbaratarán las críticas firmemente arraigadas, ni convencerán a quienes se aferran a sus opiniones con inconmovible fervor moral. Pero aun ante esta evidencia, el espectador objetivo no debería considerar con escepticismo las imputaciones de inmoralidad tan generosamente prodigadas al capitalismo por sus críticos. Por otra parte, si estos críticos solo actúan movidos por su fervor moral o por un sentimiento de indignación, ¿acaso es posible que sus críticas sean objetivas? La pasión es mala consejera de la objetividad. Empero, ¿no tienen todas estas críticas una motivación más compleja? 7. ¿Son objetivos los críticos del capitalismo? No hay duda de que algunos críticos del capitalismo están motivados solo por principios morales, pero es igualmente cierto que hay otros cuyas críticas obedecen a una serie de motivaciones de dudosa estatura moral. Es difícil probar la existencia de dichas motivaciones, que solo pueden inferirse de la observación de las conductas. En esta sección nos ocuparemos del grupo más persistente y ruidoso de críticos de los intelectuales, cuyos dichos y escritos sobre el capitalismo tienen una influencia que trasciende el ámbito
de las bibliotecas, las salas de conferencias y los medios de comunicación masiva donde trabajan. En este grupo pueden identificarse 6 tipos de motivaciones no morales: envidia, pereza, personal, interés personal, utopismo, historicismo e hipocresía. Los argumentos críticos basados en la moralidad y la eficiencia son afectados por ideas y motivaciones que muestran una curiosa mezcla de ingenuidad, racionalización y falsa apariencia de moralidad. Más sorprendente aún es la capacidad de estos críticos para ignorar o desechar hechos y argumentos que contradicen o refutan sus afirmaciones. De todas las motivaciones no morales, la menos atrayente es probablemente la envidia. La envidia no es un sentimiento noble, es, por el contrario, un sentimiento perturbador que engendra iras, resentimientos e insatisfacción. Por consiguiente, ejerce efectos destructivos. En gran medida es artificial, se desarrolla y se nutre por medio de una masa de información que hace hincapié en la desigualdad y en su presunta injusticia. Esta información suele ser difundida por intelectuales que invariablemente extraen de ella serias conclusiones morales. Si la envidia, reverso de esa antigua virtud que es la humildad, siguiera en cambio otros cauces, se orientaría hacia el respeto por la realización personal y el incentivo de la ambición hacia la competencia sana y fructífera. Pero en el caso de los críticos del capitalismo, solo estimula la idea de que las realizaciones personales son el resultado de una injusta desigualdad, de la astucia o de la suerte, y no de la virtud y el esfuerzo que podrían justificar la desigualdad de las recompensas. Estimula también la creencia de que este estado de cosas no puede remediarse mediante el esfuerzo individual y que solo el Estado puede modificarlo. El remedio lógico para la envidia sería, por supuesto, ignorarnos a todos. En nuestro contexto, la pereza describe tanto la actitud de aquellos que aceptan incondicionalmente las críticas del capitalismo, es decir, la pereza intelectual, como la de quienes son renuentes a hacer una elección, a aceptar la responsabilidad de la elección, esto es, la pereza de asumir esa responsabilidad. En el mejor de los casos, esta última puede ser considerada como una reacción razonable ante las dificultades de la vida y un prudente deseo de evitar dichos riesgos. Se la racionaliza, sin embargo, haciendo de ella un sentimiento anticapitalista y un argumento que favorece la toma social de las decisiones por encima de la individual, la superioridad de la elección colectiva por encima de la común. Al no aceptar la responsabilidad de la elección, sin embargo, el individuo reduce su capacidad de seguir, elude la responsabilidad de actuar, transfiriéndola a otros, y de este modo favorece la concentración del poder y cercena la libertad individual. El interés personal motiva a buena parte de los críticos del capitalismo, que lo atacan en la esperanza de cambiar o reformar el sistema para beneficiarse incrementando su nivel de ingreso o su poder. Los intelectuales, por ejemplo, consideran que la sociedad capitalista no los recompensa como se merecen y que, en consecuencia, las retribuciones que ofrece a los empresarios y ejecutivos
son injustas e inmerecidas. Los intelectuales tienen el convencimiento de que solo ellos son capaces de dirigir la sociedad con equidad y eficiencia debido a su superioridad intelectual y a sus elevados principios morales. Sus críticas, por lo tanto, les aseguran un lugar bajo el sol, porque la historia les enseña que los intelectuales siempre salen ganando con el socialismo, ya que pasan a formar parte de la élite gobernante. El utopismo estimula a idealistas y revolucionarios por igual en su búsqueda de una visionaria edad de oro que, según se predice, nacerá en el fulgor de la revolución purificadora, corrigiendo todos los males y creando una sociedad justa y buena. Este sueño no solo es irreal, sino que pasa por alto el verdadero costo de la revolución en términos de sufrimiento humano, al afirmar que el fin siempre justifica los medios, por crueles e inhumanos que sean. Sin embargo, la historia nos muestra que las revoluciones son generalmente sangrientas y que las utopías no existen. El historicismo, es decir, la creencia en que el curso de los acontecimientos históricos está determinado por leyes inmutables o pautas cíclicas, es igualmente irreal. Según esta concepción, la historia es como un teatro de títeres en el que los hombres desprovistos de libre albedrío y sin posibilidades de actuar en forma independiente, son autómatas atrapados en una red de fuerzas sociales incontrolables. De acuerdo con la teoría marxista de la inevitabilidad histórica, sumamente popular entre los intelectuales, el capitalismo está condenado a desaparecer y el individuo nada puede hacer contra las fuerzas de la historia. Sin embargo, esta concepción negativa de la humanidad no se ajusta a la realidad histórica, con su rica galería de personalidades que han sobresalido por sus realizaciones a lo largo de todas las épocas. La hipocresía es el rasgo más deslenable de quienes critican el capitalismo, especialmente cuando toman la moral a la ligera, es decir, cuando critican al capitalismo sin ningún temor a las consecuencias personales que pueda acarrearles, cuando lo critican impunemente desde la seguridad de sus empleos, que, según racionalizan los críticos, garantizan su objetividad. Dichas críticas no implican costo alguno para quienes las formulan, aunque el costo social infligido a los demás puede ser muy alto. El intelectual rara vez debe rendir cuenta de sus ideas de manera que impliquen un costo real para él. Resulta paradójico que la mayoría de los críticos del capitalismo sean beneficiarios del mismo sistema que es blanco de sus ataques, ya que les garantiza el ejercicio de la libertad de crítica sin censura. El crítico típico es el intelectual de clase media que goza de un buen nivel de vida, tiene intereses o pretensiones culturales y materiales y se preocupa de palabra por las reformas sociales. Quizás haya cierta autenticidad en la actitud de estos críticos, pero cuando se los juzga no por las palabras, sino por los hechos, no cabe duda de que hay en ellos una buena dosis de hipocresía. Es interesante especular sobre la moralidad de aquellos críticos del capitalismo que actúan impulsados por las motivaciones mencionadas, pero
cuyas críticas se basan en la fuerza de los argumentos y no en las motivaciones subyacentes. Empero, el interés personal y el dogmatismo pueden inducirlos a equivocar el camino, dejándolos de alejándolos de la objetividad. De ahí la necesidad de ser cautos con los críticos y en especial con los intelectuales, cuya pasión por la moralidad proclamada tan ruidosamente oculta un acentuado interés personal y una buena cuota de fariseísmo, y cuya interpretación de la historia suele ser historicista y apocalíptica. Es posible que una persona se indigne por una cuestión moral sin perder su objetividad, pero es más probable que la indignación moral influya sobre la imparcialidad de sus juicios. Lo mismo ocurre con los individuos que actúan bajo el influjo de la envidia o incluso la pereza. Pero cabría preguntarse si aquellos que elogian el capitalismo no están influidos en sus juicios también por el interés personal. Esto depende sin duda del conjunto de motivaciones que inspiran sus críticas o sus elogios. El egoísmo, la envidia y la pereza constituyen una formidable barrera contra la objetividad, pero el interés personal, la ambición y la energía ¿representan acaso la misma amenaza? Es más probable que quienes elogian al capitalismo actúen motivados por la ambición que por la envidia, por la laboriosidad que por la pereza, por la creencia en el libre albedrío y la responsabilidad individual que por la creencia en la inevitabilidad histórica, por un sentido de realidad que por sueños utópicos, por el optimismo acerca de la condición humana que por el pesimismo, por un interés personal manifiesto que por una hipócrita apariencia de moralidad. Es verdad también que los críticos del capitalismo obedecen a motivaciones que en un tiempo eran reprobadas y ahora se consideran respetables. Esto resulta evidente sobre todo cuando se elude la responsabilidad individual alegando que los actos individuales están determinados socialmente y son inevitables. El individuo no es y no debe ser responsable de sus actos. Este es un ejemplo de la transformación de la antigua moralidad del esfuerzo propio y la responsabilidad individual en la nueva moralidad de la dependencia. El capitalismo, que deja la moralidad en manos del individuo, es inmoral. El socialismo, que pone la moralidad en manos de la sociedad, es moral. Pero es inmoral el capitalismo. Octavo, ¿por qué es moral el capitalismo? La institución fundamental del capitalismo es el mercado. El principio fundamental del capitalismo en función de sus protagonistas es la independencia del individuo, su libertad de acción y su pensamiento como base de la política económica. La moral del capitalismo reside en la importancia que asigna al individuo a la protección de su autonomía, la estimulación de sus aptitudes, la satisfacción de sus necesidades, el fomento de su desarrollo y la defensa de sus libertades. El espíritu del capitalismo es idéntico al de los derechos del hombre. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y la seguridad de su persona. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y a perseguir y alcanzar la felicidad y la seguridad. El capitalismo estimula el desarrollo del individuo proporcionándole una amplia gama de opciones de vida que le permiten poner a prueba sus aptitudes e incitándolo a hacer uso de esas aptitudes mediante el incentivo de las recompensas que otorgan el esfuerzo, la capacidad y la inventiva. En cualquier sociedad, las opciones y las recompensas dependen de las riquezas y de las instituciones sociopolíticas. Las economías capitalistas son las más ricas del mundo, tienen el más alto estándar de vida y aseguran la mayor división del trabajo y la gama más amplia de elecciones de vida. Asimismo, las instituciones sociopolíticas imponen al individuo menos restricciones y controles arbitrarios que otros tipos de sociedad y le brindan mayor libertad de acción. El capitalismo va unido casi siempre a la libertad, el socialismo invariablemente al autoritarismo. Las libertades del capitalismo fueron especialmente importantes para la clase trabajadora. Por primera vez en la historia tuvo la posibilidad de prosperar tanto política como económicamente. Sin embargo, la combinación de incentivos, oportunidades y recompensas que ofrece el capitalismo a través de la economía de mercado conduce a la desigualdad distributiva, la cual proporciona a los críticos del capitalismo los argumentos emocionalmente más atrayentes y a los que recurren con más frecuencia. Cuanto mayores son las oportunidades disponibles y más ampliamente son distribuidas, tanto mayores serán las posibilidades de que se desarrollen y recompensen las naturales diferencias de aptitudes, lo cual acentúa la desigualdad distributiva. La economía de mercado conduce tanto al desigual desarrollo del individuo como a la desigual distribución de la riqueza. Esto plantea un difícil problema para los críticos que reclaman la igualdad y el incremento de las oportunidades para el desarrollo individual, porque el proveer estas oportunidades trae aparejada precisamente la desigualdad de las recompensas. Los críticos responden a este planteamiento diferenciando las aptitudes en deseables e indeseables y sostienen que las recompensas deben fijarse de acuerdo con algunas escalas sociales que determina lo que es deseable y no de acuerdo con las leyes del mercado. Aprueban, por ejemplo, que el talento artístico sea retribuido generosamente, pero al mismo tiempo desaprueban que el mercado recompense con igual prodigalidad el talento de los gerentes o los empresarios porque consideran que ello es inmerecido e inmoral. Resulta fácil percibir en tales actitudes la hipocresía y la envidia de los individuos culturalmente superiores que no han logrado éxito en la vida. La defensa de la desigualdad de las retribuciones se basa en la conveniencia de estimular tanto el desarrollo individual vinculado al esfuerzo con la recompensa, como la libertad de elección individual en el campo laboral, pero la elección es deseable y conveniente en sí misma. James Stuart Mill sostenía que el ejercicio de la elección era esencial para el pleno desarrollo del individuo. Verse impedido de hacer lo que uno quiere o de actuar de acuerdo con lo que considera conveniente no solo es irritativo, sino que siempre tiende por tanto a afectar
en cierta medida el desarrollo de las facultades mentales o corporales, ya sean sensitivas o activas, y a menos que la conciencia del individuo acompañe libremente las restricciones legales, participará en mayor o menor grado de la degradación de la esclavitud. A lo largo de casi toda la historia, la facultad de elegir tuvo circunscripta a una poderosa minoría, mientras que la esfera de actividad de la mayoría servil era tan restringida que prácticamente no necesitaban hacer elecciones conscientes de cierta magnitud o importancia. La vida estaba limitada y determinada por la costumbre y la obligación. El capitalismo condujo, sin embargo, a la proliferación de bienes y ocupaciones, y a la necesidad del individuo de elegir entre las diferentes oportunidades que se les ofrecían. La economía de mercado obligó a los hombres a elegir, y la elección trajo aparejada una amplia diversidad no sólo de bienes, sino de desarrollo, responsabilidad y retribución de individuales. Esta diversidad es indudablemente un índice del éxito del capitalismo. Cercenar esta posibilidad de elección, reemplazándola por una economía planificada y dirigida desde el poder central, significaría reducir sin duda el papel del individuo en la sociedad. En las sociedades que restringen la libre elección de bienes y empleos, también se ponen límites a las ideas y la libertad intelectual. La falta de libertad económica en las sociedades socialistas va acompañada por la falta de libertades políticas y culturales. Una de las más importantes es la libertad de crítica, que tan ampliamente se ejerce en la sociedad capitalista. Bajo el socialismo, en cambio, no se puede criticar al sistema. El crítico se convierte en un desviado social, un disidente. El crítico del capitalismo nunca se muestra menos realista que cuando intenta comprender las motivaciones humanas. La creencia en que el desarrollo individual no está relacionado con la retribución y que los individuos luchan por desarrollar sus aptitudes sin interesarse por la recompensa al esfuerzo y por el éxito, no solo es poco realista, sino ilusoria. Una buena sociedad es aquella en que en la que el individuo puede desarrollar plenamente el potencial de sus capacidades innatas, siempre que ese desarrollo no perjudique a los demás. Si no se estimula vigorosamente ese potencial o se le ponen rígidas trabas, el individuo y la sociedad sufren las consecuencias. La capacidad creadora, en particular, se da raras veces y constituye el principal motor que impulsa el progreso de la sociedad. Si la desigualdad distributiva es el precio que hay que pagar para alimentar el talento creativo, vale la pena entonces afrontar dicho costo. ¿Por qué en verdad sería inmoral recompensar el talento? Ya hemos examinado el problema básico de definir qué es la moral. La disyuntiva práctica que enfrentan las democracias es la de aceptar las injusticias fortuitas del mercado a la justicia impuesta de la burocracia. Sin embargo, la economía de mercado que caracteriza al capitalismo, si bien puede generar algunas injusticias, tiene una gran fuerza productiva y ofrece múltiples ventajas al individuo. Por el contrario, el sistema burocrático del socialismo es menos productivo e impone arbitrarias limitaciones a la elección individual, con la consiguiente paralización del desarrollo individual. Como afirmó J. S. Mill, la gente conoce
sus propios asuntos y sus propios intereses y cuida de ellos mejor que lo que lo hace o se espera que lo haga el gobierno. Esta máxima mantiene su vigencia durante la mayor parte de nuestra vida y siempre que sea válida debemos condenar toda intervención gubernamental que entre en pugna con ella. La moralidad del capitalismo reside en que permite al individuo dirigir sus propios asuntos de acuerdo con su propio interés personal. Los historiadores han mostrado una extraña renuencia a definir el capitalismo cuando W. Sombart escribió sobre el capitalismo en la Encyclopedia of the Social Science, New York, Macmillan, 1930, señaló que no puede decirse que alguna vez se haya intentado dar una definición bien clara del capitalismo. Por lo general, los economistas ni siquiera utilizan este término, de modo que son principalmente los historiadores socialistas y marxistas quienes han definido el capitalismo con más detenimiento. Para un estudio detallado del problema de la definición, véase R. M. Harwell, The Origins of Capitalism, a Methodological Essay, en S. Peovich, Philosophical and Economic Foundation of Capitalism, Lexington, 1983. Véase, por ejemplo, la frase inicial del libro de W. H. McNeill, The Shape of European History, Oxford University Press, la historia de Europa en la historia de la libertad, y como señala el Dumont, From Mandeville to Marx, University of Chicago Press, de todas las grandes civilizaciones mundiales, solo la europea favoreció el individualismo y la libertad. Hasta aquí este ensayo.